Hay silencios que pesan más que los gritos, y en esa casa enorme, llena de lujo, cuadros caros y pasillos interminables, había un silencio que nadie sabía nombrar. Un padre que lo tiene todo menos paz. Un niño que dejó de dormir desde la noche en que el mundo cambió para siempre. Y una mujer sencilla, de mirada cansada pero firme, que llega sin saber que no está entrando solo en un trabajo, sino en una historia que ya estaba escrita antes de que ella llegara. Porque a veces, lo que duele no es lo que se ve, sino lo que se guarda. Y cuando ella decide cruzar a esa habitación por primera vez, algo comienza a despertar. Nada volvió a ser igual después de esa noche. La mansión se extendía sobre la colina como si fuera parte de la tierra misma, imponente y hermosa, pero con un aire pesado que se sentía incluso antes de cruzar sus puertas. Desde lejos podía parecer una casa como cualquier otra casa grande de una familia acomodada, mas por dentro reinaba un silencio que no tenía forma ni nombre. No era el silencio natural de la noche, ni el silencio suave de un hogar tranquilo. Era un silencio espeso, casi sólido, como si cada rincón escondiera un suspiro contenido. Allí vivían Tomás y su hijo Lorenzo, dos almas que compartían o mesmo teto, pero caminaban como sombras, evitando tocar la herida que los unía. Tomás había sido un hombre admirado, respetado, incluso temido por algunos. Su fortuna construida a base de esfuerzo lo había colocado en la posición de un hombre que todo podía controlar. Sin embargo, había algo que ni su riqueza ni su poder pudieron evitar: la ausencia de la mujer que había dado luz a esa casa y que ahora ya no estaba. Desde el día en que se había ido, Tomás había dejado de hablar de ella, como si pronunciar su nombre significara permitir que la dor se derramara sin freno. Pero, silencio nunca cura, apenas congela lo que duele. Lorenzo, con apenas 8 años, había sido o más afectado. No lloraba, no gritaba, no preguntaba, apenas observaba. Sus ojos grandes y oscuros guardaban una tristeza que no correspondía a la edad. Había noches en que, cuando intentaba dormir, su respiración se agitaba, su cuerpo se tensaba y su mente parecía viajar hacia un lugar inaccesible. Los médicos afirmaban que era un trauma natural, un luto profundo. Pero había algo distinto en la manera en que Lorenzo despertaba, siempre con el mismo gesto, como si hubiera escuchado algo que nadie más podía escuchar. La rutina en la mansión se había vuelto mecánica. Tomás salía temprano, regresaba tarde, pasaba horas mirando documentos que no le interesaban y asistiendo a reuniones donde su presencia era apenas una sombra. Los empleados caminaban en silencio, cuidaban cada movimiento, como si cualquier ruido pudiese romper algo frágil. Las cortinas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, y los retratos que decoraban los corredores parecían observar la casa con nostalgia. Era como si todos supieran que allí faltaba algo, pero nadie se atrevía a decirlo. Las noches eran el peor momento. La casa se convertía en un laberinto de sombras largas y pasillos demasiado amplios. Lorenzo se acostaba sin protestar, pero sus ojos tardaban horas en cerrarse. Tomás se sentaba en el corredor, cerca de la puerta del cuarto, con la cabeza apoyada contra la pared fría, escuchando cada suspiro del niño, cada movimiento mínimo. No había nada que lo atormentara más que sentir que no sabía cómo sostener a su propio hijo. Quería acercarse, pero también temía derrumbarse si lo hacía. Fue en una de esas madrugadas, cuando la casa parecía devorar sus propios sonidos, que Tomás decidió que ya no podía seguir así. No era solo Lorenzo quien necesitaba ayuda. Él también estaba cansado de sostener una vida que se desmoronaba silenciosamente. Fue entonces cuando escuchó el nombre de Elena.
Una mujer que trabajaba cuidando niños, conocida no por ser alegre ni extremadamente dulce, sino por tener una paciencia de río antiguo, de esas que no se apresuran pero nunca se detienen. Algunos decían que ella también había perdido algo importante en la vida. Otros simplemente comentaban que su mirada era la mirada de quien entendía sin preguntar. Cuando Elena llegó a la mansión, no trajo grandes maletas ni gestos exagerados, apenas una bolsa pequeña y un silencio que, distinto al de la casa, era cálido. Sus pasos eran serenos, su respiración no parecía alterarse ante la grandeza de la casa, y sus ojos, al recorrer los pasillos, mostraron algo que nadie en ese lugar había mostrado desde hacía meses: respeto. No lástima, no curiosidad, solo respeto. Cuando finalmente subió hasta el cuarto de Lorenzo, la atmósfera cambió. El niño estaba sentado en la cama, con la espalda recta, mirando hacia la ventana cerrada. La habitación parecía intacta, como si el tiempo hubiera dejado de pasar allí. Había juguetes en las repisas, libros apilados con, en cuidado, un aroma suave que aún recordaba a la madre ausente. Elena entendió en ese instante que no cuidaría solo a un niño. Cuidaría una historia congelada, una memoria que pedía ser tocada con manos delicadas. La casa, que por tanto tiempo había guardado su dolor en silencio, pareció exhalar un suspiro imperceptible. Algo estaba a punto de comenzar. La primera noche de Elena en la mansión no fue diferente a las anteriores para Lorenzo, pero sí para la casa. La oscuridad llegó, despacio, cubriendo los jardines y apagando los colores del día. La mansión, que durante la mañana ya parecía silenciosa, se volvió aún más callada cuando las luces fueron apagándose una a una. Elena permaneció despierta cerca de la habitación del niño, sentada en una silla que arrastró hacia la esquina, como quien se coloca en un punto donde puede observar sin interrumpir. No necesitó decir palabras ni ofrecer promesas. Su presencia era suficiente, como una vela encendida en una habitación demasiado grande. Lorenzo continuaba sin dormir. Su respiración era ligera pero inquieta. Sus ojos se abrían una y otra vez como si hubiera algo esperando detrás de sus párpados. Algunas veces apenas murmuraba algo incomprensible, otras parecía contener un llanto que nunca llegaba a salir. Elena lo observaba en silencio, sin intentar calmarlo a la fuerza. Sabía que hay dolores que no se curan apresando o corazón. Hay que permitirles espacio para que respiren. Su mano se movía suavemente sobre el cabello del niño, con un ritmo lento, constante, casi ritual. Era un gesto que no buscaba hacer dormir, sino simplemente acompañar. Con el pasar de los días, algo comenzó a cambiar. La casa, que antes parecía rígida y distante, empezó a revelar pequeños movimientos. Los empleados que antes caminaban con paso rápido y tenso, ahora se detenían a observar a Elena cuando pasaba. Había algo en la manera en que ella tocaba los objetos, en cómo dejaba que la luz entrara al abrir ligeramente las cortinas, en la forma como respiraba antes de entrar en una habitación, como si pidiera permiso. Era como si ella escuchara algo que todos los demás intentaban ignorar. Un murmullo antiguo, una memoria que flotaba entre las paredes. Los rumores comenzaron a circular fuera de la mansión. En el pequeño pueblo, donde la vida se mueve al ritmo de los comentarios, muchos querían saber quién era aquella mujer que había conseguido algo que nadie lograba desde hacía meses, que Lorenzo se recostara sin luchar. Algunos decían que Elena tenía un don, otros murmuraban que era extraño cómo una mujer que venía de una vida sencilla había terminado dentro de la casa de un hombre tan rico. La curiosidad se alimentaba de sí misma, transformándose en suposiciones, y las suposiciones, como siempre, comenzaban a tornarse rumores afiados. Dentro de la mansión, Tomás observaba más de lo que hablaba. Veía cómo Lorenzo,
aunque aún no dormía profundamente, aceptaba la presencia de Elena sin resistencia. Él mismo comenzó a pasar más tiempo en casa, como si algo lo retuviera. Permanecía en la sala, escuchando los pasos suaves de la cuidadora subiendo y bajando la escalera. A veces se detenía en la puerta del cuarto del niño, observando la figura de Elena sentada junto a la cama, sosteniendo el aire nocturno con una paciencia que él no recordaba haber visto jamás. No era apenas el niño quien cambiaba, era él también. Una parte de su corazón, endurecida por el dolor, comenzó a ceder de forma casi imperceptible. Aún no sabía si era alivio o miedo. A veces, al verla caminar por la biblioteca, se preguntaba qué sabía aquel amulet sobre la pérdida, qué historia cargaba consigo para reconocer la dor sin preguntar. Había un enigma en sus silencios que no parecía ocultar nada oscuro, sino algo que había aprendido a guardar con respeto. Lorenzo empezó a adormecer por momentos cortos, como semillas que apenas comienzan a germinar. Pero esos instantes tenían algo nuevo. Su cuerpo se relajaba. Ya no apretaba los puños contra el pecho. Ya no llevaba los hombros tensos. Elena estaba allí, siempre, como una sombra suave, como una canción sin letra. Y Tomás observaba ese cambio desde una distancia prudente, temiendo que si se acercaba demasiado, todo podría desaparecer como un sueño frágil. Aún así, la mansión no dejaba de recordar lo que había sucedido. Los retratos en los pasillos seguían mirando con ojos que guardaban memoria. La habitación de la mujer ausente permanecía cerrada, como un segredo protegido. Lorenzo, incluso en palabras, aún cargaba un peso que no sabía expresar. Elena lo sabía, y sabía también que algún día ese peso se manifestaría de otra forma. Ella no tenía prisa, adorte en su propio ritmo. La casa observaba, el pueblo murmuraba. Tomás se contenía, Lorenzo buscaba aire, y Elena permanecía. La noche seguía siendo larga, pero ya no era solitaria. Los días comenzaron a transcurrir con una calma delicada, como si la mansión finalmente hubiera encontrado un equilibrio tenue. No era alegría, no era cura, pero sí un respiro. Lorenzo seguía sin dormir profundamente, pero ya no luchaba contra el sueño. En cambio, se entregaba por momentos, como si confiara en que Elena sostendría cualquier sombra que apareciera. Tomás observaba todo esto desde la distancia, como alguien que mira el mar sin animarse a entrar. Sentía una gratitud, silenciosa hacia la mujer, pero también algo que se escondía detrás de la gratitud, una sensación que prefería no nombrar. El duelo a veces se aferra no solo a la ausencia de quien se fue, sino al miedo de permitir que algo nuevo ocupe espacio. Una noche especialmente fría, Lorenzo finalmente cayó dormido sobre el regazo de Elena. Su respiración era lenta y profunda, como si esa fuera la primera noche en meses en que su cuerpo cedía sin resistencia. Elena lo acomodó con delicadeza y quedó allí sentada, escuchando el silencio de la casa. Fue entonces cuando algo la llamó la atención, algo tan sutil que bien podría haber sido ignorado. En la repisa superior del cuarto, entre los libros polvorientos que nadie había tocado desde hacía tiempo, había una pequeña caja de madera. No era nueva, ni decorativa, ni especialmente llamativa. Estaba allí como un objeto que siempre estuvo presente, pero que nunca había sido visto realmente. La caja tenía un nombre escrito a mano con tinta ya desgastada, el nombre de la madre de Lorenzo. No era una etiqueta elegante, sino un trazo íntimo, casi personal. Elena sintió una punzada suave en el pecho, una mezcla entre respeto y inquietud. No abrió la caja, no era el momento, no era su derecho, pero tampoco ignoró lo que su intuición le decía. Aquel objeto era una raíz
una pieza suspendida en medio de una historia que aún no había sido contada. La habitación, antes inmóvil, parecía ahora respirar, como si hubiese revelado algo que había estado esperando encontrar ojos dispuestos a ver. El resto de la casa parecía haber sentido el mismo movimiento imperceptible. Las luces parecían más suaves, los corredores más extensos. La mansión, que antes era una estructura rígida, comenzó a mostrar signos de vida propia, no de forma sobrenatural ni perturbadora, sino de un modo que se siente cuando un silencio profundo se prepara para romperse. Elena caminó por los pasillos con más cautela a partir de entonces, como quien sabe que el suelo bajo los pies guarda memoria. Había fotografías que antes había visto sin observar. Ahora las miraba con atención. Rostros que parecían congelados en un instante de felicidad distante. La madre de Lorenzo aparecía en muchas de ellas, siempre con una sonrisa que parecía contener más cosas que las que mostraba. Tomás también pareció percibir una alteración en el ambiente. Alejaba. Caminaba por los corredores en silencio, intentando encontrar algo que había perdido sin saber explicar. Era un hombre que había aprendido a resolver problemas, a enfrentar decisiones duras, a sostener responsabilidades. Sin embargo, frente al dolor propio, estaba indefenso. Elena lo observaba de lejos, entendiendo sin necesidad de palabras. Había algo en la manera en que él miraba la puerta del cuarto de su esposa, como si esa puerta guardara o condenara algo. La mansión comenzó a ser comentada en el pueblo. La figura de Elena despertaba curiosidad. No era común que alguien ajeno lograra penetrar el silencio que había dominado la casa por tanto tiempo. Algunas personas la miraban con admiración, otras con desconfianza. El comentario más repetido era que ella había traído algo que faltaba, presencia humana, pero los rumores nunca son solo palabras, a veces son semillas, y algunas semillas no buscan crecer para dar fruto, sino para envenenar. Una madrugada, mientras la casa dormía, Elena despertó con la sensación de que alguien la observaba. No era miedo, sino una intuición profunda, la misma que se despierta cuando algo invisible cambia de lugar. Se levantó en silencio y caminó hacia el cuarto de Lorenzo. Él dormía tranquilo, con el rostro relajado. Entonces comprendió que esa sensación no venía de afuera, sino de adentro. La casa no estaba inquieta. Era su propio corazón el que estaba a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. La caja, aún sobre la repisa, parecía esperar. La madre de Lorenzo no estaba allí. Y sin embargo, algo suyo permanecía en cada esquina. No un fantasma, no una sombra, sino un eco. Un recuerdo que se negaba a ser olvidado. Elena entendió en esa noche silenciosa que la verdadera batalla aún no había comenzado, que el dolor del niño era apenas la superficie de una historia profunda y que el silencio en la mansión no era vacío, era una pausa antes de la verdad. La noche cayó sobre la mansión como un manto espeso, apagando las formas y los colores, dejando apenas sombras largas que se estiraban por los corredores. El silencio que solía dominar aquel lugar parecía distinto ahora, más atento, más perceptible, como si algo estuviera escuchando también. Lorenzo dormía, pero no con la serenidad de un niño que se entrega al sueño. Su cuerpo descansaba, pero su respiración tenía un ritmo inquieto, como si todavía estuviera luchando por dentro. Elena permanecía junto a él como cada noche, sentada en la misma silla de madera, con la espalda recta y las manos apoyadas suavemente sobre su falda. No necesitaba tocar al niño, su presencia era suficiente. Tomás comenzó a pasar más tiempo cerca del cuarto de su hijo. Al principio lo hacía desde el pasillo, caminando sin hacer ruido, deteniéndose frente a la puerta entreabierta, observando la escena. Elena inmóvil,
paciente, como si supiera esperar la hora en que el alma se cansa de resistir. Había algo en esa imagen que lo conmovía profundamente, algo que él no sabía cómo manejar. Era como observar una herida curándose lentamente, sin medicamentos, sin palabras, solo con cuidado. Pero la casa, que llevaba meses guardando silencio, comenzó a dejar escapar sonidos que no se esperaban. No eran pasos, ni portazos, ni ruidos bruscos. Eran susurros, leves y continuos, que recorrían los corredores al caer la noche. No era viento, no era madera crujiendo. Era algo más cercano, casi humano, como si alguien hablara desde un lugar que no se podía ver. Lorenzo, incluso dormido, parecía escucharlos. Sus labios se movían como si respondiera a una voz inaudible. Elena fue la primera en notar que los susurros comenzaban siempre en el mismo lugar, el corredor que conducía a la habitación que había pertenecido a la esposa de Tomás. Esa puerta permanecía cerrada desde el día del funeral. Nadie la había abierto desde entonces. No porque hubiera algo peligroso dentro, sino porque el recuerdo que quedaba allí era demasiado pesado para tocarlo. Era un límite invisible en la casa, un espacio que contenía una historia que ninguno de los habitantes actuales estaba preparado para enfrentar. Una madrugada, mientras la luna estaba alta y el resto de la casa dormía, Lorenzo habló mientras soñaba. No gritó, no lloró, apenas pronunció un nombre, uno que Elena había leído en la tapa de la caja, el nombre de su madre. No lo dijo con miedo, tampoco con tristeza, sino con una suavidad dolorosa, como quien extraña un rostro que no recuerda del todo. Elena sintió un nudo en la garganta y comprendió que el niño no despertaba durante las noches por terror, sino porque estaba intentando sostener algo que aún no sabía cómo soltar. Tomás, observando desde el pasillo, escuchó también, y al escuchar, algo en él se quebró con un silencio profundo. Su cuerpo no se movió, pero su corazón sí. El duelo que había tratado de enterrar bajo trabajo, silencio y distancia se levantó como una ola que lo alcanzaba sin permiso. No había cómo huir de aquello, no por mucho tiempo más. Al día siguiente, los empleados de la mansión comentaban en voz baja que Tomás había pasado horas en la ventana, mirando el jardín con expresión perdida. No había discusiones, no había explicaciones, solo una tensión silenciosa que se extendía por el aire. Algunos comenzaron a especular sobre Elena, otros sobre el niño, otros sobre la habitación cerrada. Y más allá de las paredes, el pueblo también murmuraba. Decían que la mansión estaba cambiando, que Tomás estaba cambiando, que la cuidadora había traído algo con ella, algo que no se podía ver. Algunos sentían curiosidad, otros desconfianza. La historia comenzó a crecer fuera de la casa, como una sombra que se estiraba. Pero Elena no prestaba atención a los rumores. Ella sabía que lo que estaba despertando allí dentro no tenía nada que ver con supersticiones ni fantasmas. Era memoria, memoria profunda, dormida, ferida. Una casa nunca guarda silencio sin motivo. Una familia nunca se rompe sin historia. Un niño nunca deja de dormir sin una razón que la razón no alcanza. Y esa razón estaba cada vez más cerca de salir a la luz, porque el pasado no desaparece. Solo espera el momento exacto para regresar. La mañana amaneció con una neblina espesa que envolvía los jardines de la mansión, como si el mundo estuviera suspendido entre el sueño y la vigilia. Elena despertó más cansada de lo que había dormido, pero con la sensación clara de que algo se estaba acercando. La caja seguía en el estante, silenciosa, paciente, esperando. Lorenzo desayunó sin hablar, como solía hacerlo, aunque sus ojos parecían menos apagados.
Tomás observaba a ambos desde la otra punta de la mesa, con una expresión que mezclaba curiosidad y temor. Había algo invisible que se movía en el aire entre los tres, algo que no necesitaba palabras, hacerse sentir. Cuando llegó la tarde y el sol comenzó a filtrarse de forma suave por las ventanas, Elena decidió que era el momento. Entró en el cuarto de Lorenzo con pasos lentos, como quien entra en un lugar sagrado. La caja seguía allí, intacta, cubierta por una fina capa de polvo, como si nadie la hubiera tocado desde el día en que fue colocada. Elena la tomó con ambas manos, sintiendo el peso real y simbólico del objeto. No era pesado físicamente, pero en él estaba guardado algo que pertenecía tanto al dolor como a la verdad. Se sentó en el borde de la cama, respiró profundamente y abrió la tapa con delicadeza, como si temiera despertar algo dormido. Dentro había cartas, fotografías y objetos pequeños que parecían recuerdos de una vida cotidiana. Un mechón de cabello infantil, un listón azul doblado con cuidado, un botón de camisa cosido a mano. Pero lo que más llamó la atención fue un cuaderno de tapa blanda, desgastado en las esquinas, con páginas que habían absorbido lágrimas secas. Era el diario de la madre de Lorenzo. Elena lo abrió con el mismo cuidado con el que se sostiene un corazón frágil. La letra era suave, inclinada hacia la derecha, como escrita por alguien que tenía prisa en sentir antes que en pensar. Las primeras páginas eran dulces, describían días simples, risas en la cocina, caminatas por el jardín, canciones antes de dormir. Era la vida que antes existía en esa casa. Una vida llena de luz. Pero a medida que Elena pasaba las páginas, la luz comenzaba a apagarse lentamente. La madre describía una sensación, la de ser observada. No desde fuera, sino desde dentro. No era una mirada física, sino una presencia constante, como si la casa la siguiera, como si el silencio le hablara. Decía que por las noches, mientras todo dormía, sentía que había algo en el corredor, algo que respiraba con ella. El diario hablaba también de Tomás, no con reproche, ni con distancia, sino con una tristeza dulce. Ella sentía que él intentaba protegerla, pero que había cosas que él nunca decía. Había secretos, decisiones tomadas en voz baja, conversaciones que no llegaron a pronunciarse. La madre parecía cargar un peso que no sabía cómo nombrar, pero que la consumía. Elena leyó que la mujer iba cerrando las persianas, no por oscuridad, sino para no enfrentar el reflejo de sí misma en los cristales. Había noches en las que ella se levantaba de la cama y se quedaba horas sentada en el suelo, abrazando a Lorenzo, como si temiera perderlo de maneras distintas. Al llegar a las últimas páginas, la letra se volvía irregular, trémula, como si la mano que escribía no pudiera sostenerse. Allí, la madre revelaba algo que la transformaba no en víctima ni en heroína, sino en humana. Ella sentía que estaba desapareciendo por dentro, que su cuerpo continuaba, pero su alma se apagaba poco a poco. No era enfermedad del cuerpo, era cansancio del corazón. Un cansancio que no se cura con descanso ni con amor. Y lo más doloroso era que ella sabía que Tomás veía eso y no sabía cómo detenerlo. Y Lorenzo, ella temía que él recordara algo que una crianza no debería recordar jamás. Elena detuvo la lectura, cerrando el cuaderno sobre su pecho, sintiendo el peso de cada palabra. La casa no estaba embrujada. El silencio no era sobrenatural. La herida que respiraba en cada habitación había sido dejada por alguien que amó profundamente y no supo cómo sostener su propio dolor. El miedo que la madre sentía no era hacia algo oscuro oculto en la casa. Era miedo a desaparecer antes de poder despedirse. Al cerrar la caja, Elena comprendió algo con una claridad que cortaba como vidrio. Lorenzo no tenía miedo del sueño, tenía miedo de recordar.
Y Tomás no tenía miedo de perder a su hijo. Tenía miedo de perder su última conexión con la mujer que había amado. La casa no guardaba un secreto, guardaba un adiós que nunca fue dicho. Elena supo que el silencio que había sostenido esa mansión durante meses estaba a punto de romperse, y cuando un silencio se rompe, nada vuelve a ser igual. Los días siguientes a la lectura del diario no fueron iguales. Elena continuó con sus tareas, con la misma suavidad de siempre, pero algo había cambiado dentro de ella. No era temor ni sorpresa, era comprensión, una comprensión profunda, de esas que no guardan preguntas, sino silencios. La mansión parecía sentirlo también. Los pasillos ya no se sentían vacíos, sino expectantes, como si la casa entera estuviera aguardando el momento exacto para que las piezas comenzaran a encajar. Lorenzo dormía un poco más, pero aún se movía inquieto, como si en sus sueños caminara por lugares a los que no podía regresar con los ojos abiertos. Tomás también estaba distinto. Pasaba más tiempo sentado en la sala principal, mirando el fuego de la chimenea, aunque no hubiera frío suficiente para justificarla. No era nostalgia aquello que lo retenía frente a las llamas. Era el beso de lo que nunca se había permitido procesar. El diario había sido guardado para él, aunque nunca hubiera tenido la fuerza de abrirlo. Elena lo sabía. Él también lo sabía. Y por eso no se atrevían a mencionarlo. La verdad es un río que se acerca solo, sin que nadie lo empuje. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de la colina, un automóvil oscuro apareció frente a la mansión. No era común recibir visitas. La casa era conocida por ser un lugar al que solo se entraba con invitación. Elena observó por la ventana como un hombre alto descendía del vehículo. Su porte era seguro, casi arrogante. Vestía de manera impecable, como alguien acostumbrado a ser escuchado, pero su rostro tenía algo que no combinaba con su elegancia. Llevaba el cansancio de quien ha visto demasiado. Tomás lo reconoció antes de que el hombre tocara la puerta. No cambió su expresión, pero su postura se tensó levemente. No hizo gestos de bienvenida ni de distancia. Simplemente permitió la entrada. Elena observaba desde lejos, entendiendo que había algo que no conocía entre los dos. Algo antiguo, algo no resuelto. La presencia de aquel visitante alteró la atmósfera de la casa como una ráfaga de viento que abre una ventana sin permiso. El hombre se llamaba Ramiro. Era, según decían fuera de la casa, un viejo amigo de Tomás, alguien que había estado presente en la época en que la familia aún estaba completa. Había compartido cenas, negocios y celebraciones. Sin embargo, su llegada no transmitía alegría ni reencuentro. Era como si hubiera venido no por voluntad, sino porque ya no podía evitarlo. Elena sintió que su presencia era un puente entre lo que había sido y lo que estaba a punto de revelarse. Ramiro reconoció a Elena en el momento en que la vio. No la miró con sorpresa, sino con algo más profundo, una mezcla de memoria y juicio. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Elena lo miró de vuelta sin bajar la vista. No había miedo en sus ojos, solo una firmeza tranquila, como si ella ya hubiera sentido ese peso antes. Lorenzo, sin saber quién era aquel hombre, lo observó desde las escaleras con una atención silenciosa, como si su intuición infantil hubiera captado algo que los adultos aún no habían expresado. La mansión parecía oírlo todo: las paredes, los retratos, los muebles, la puerta cerrada del cuarto de la madre. Todo contenía el aire. Elena sintió que debía moverse, caminar, respirar, pero su cuerpo permaneció quieto.
como si su lugar fuera ser testigo. Ramiro habló con Tomás en otra habitación. No se escucharon palabras, pero las tensiones tienen sonido. Las tensiones siempre se sienten. Cuando los dos hombres regresaron, la expresión de Tomás había cambiado. No era furia ni tristeza, era desconcierto. Ramiro se detuvo frente a Elena y la observó con detenimiento, como quien encuentra algo que no esperaba reencontrar. Había ironía en su mirada, pero también una verdad que aún no se había dicho. Elena sostuvo la mirada sin retroceder. Fue entonces cuando Ramiro pronunció las palabras que marcaron el comienzo de la ruptura del silencio. Ella sabía. No gritó, no acusó, apenas dejó caer la afirmación como una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expandieron por toda la casa. No era una acusación directa, era algo más profundo, algo que señalaba un pasado compartido, aunque nadie lo hubiera explicado aún. Tomás no preguntó. Su rostro hablaba lo que sus labios no podían pronunciar. Elena tampoco explicó, porque la explicación aún no tenía espacio para caer. La verdad no había terminado de emerger. Faltaban piezas, faltaban recuerdos, faltaban confesiones que aún dolían demasiado para tocar. Pero la revelación ya había comenzado. Y una vez que el silencio se rompe, no vuelve a unirse igual. La casa ya no estaba en espera. Ahora estaba preparada. El pasado había entrado por la puerta principal, y nadie podía ignorarlo. La presencia de Ramiro permaneció en la casa incluso después de que él se marchara. No era su sombra, ni su perfume, ni siquiera el eco de sus pasos sobre el suelo antiguo. Era algo más profundo. La certeza de que una verdad había sido nombrada sin ser explicada. Una palabra puede no decir nada en apariencia, pero cuando llega en el momento exacto, abre puertas que habían sido selladas con años de silencio. Tomás pasó la noche en vela, caminando por los pasillos como un hombre que busca aire en un lugar sin ventanas. Elena, desde la habitación de Lorenzo, sintió la inquietud atravesar las paredes como una corriente invisible. La casa ya no guardaba tranquilidad. A veces, el silencio que antes era estático parecía ahora moverse, cambiar de lugar, aparecer en esquinas donde no solía estar. Los retratos colgados en el corredor parecían observar a quien pasara, no con juicio, sino con un reconocimiento antiguo, como si cada mirada guardara la historia de aquello que había sido callado. Lorenzo dormía con el diario de su madre aún en la caja, sin saber que aquella historia había comenzado a despertarse dentro de él también. La infancia tiene memoria, incluso cuando no tiene palabras. Tomás evitaba mirar a Elena. No por desprecio ni por desconfianza, sino porque sabía que si sus miradas se encontraban, algo dentro de él comenzaría a romperse. Pero romperse era lo que menos podía permitir en ese momento. Había vivido todo ese tiempo sosteniendo una vida entera con las manos, cuidando que nada se desmoronara, asegurándose de que el dolor no tocara al niño más de lo inevitable. Pero ahora el dolor ya no era un visitante, era la verdad golpeando la puerta que él mismo había cerrado. Al caer la tarde, Elena encontró a Tomás sentado en la biblioteca, con las cortinas cerradas y el fuego ardiendo aunque el clima no lo exigía. Él no habló, tampoco ella. Sus silencios se encontraron primero. Había en el espacio entre ambos una confesión no pronunciada, un reconocimiento inevitable. Tomás respiró como quien carga siglos y al fin se permite soltar el peso, aunque sea un segundo. No buscaba consuelo, buscaba ser visto. Elena entendió eso. Ella se sentó frente a él, sin mover una sola pieza de aquel aire frágil que los separaba. Fue entonces cuando Tomás se permitió decir lo que nunca había dicho, no con palabras concretas, sino con los ojos. Elena vio en ellos el dolor de un hombre que había amado profundamente, pero que había sido
testigo silencioso de una caída que no logró detener. Su esposa, antes de morir, había comenzado a apagarse por dentro. No era enfermedad evidente, no era locura, no era rechazo. Era una tristeza sin forma, una angustia que se alimentaba de pequeños silencios diarios. Tomás había intentado salvarla. Había llenado la casa de flores, de música, de viajes cortos al campo. Intentó rodearla de amor, creyendo que eso sería suficiente para sostenerla. Pero algunas tormentas nacen adentro. Y cuando el alma decide hundirse, el cuerpo solo la acompaña. Elena escuchó sin interrumpir en ningún momento. Ella sabía lo que era ver a alguien desvanecerse sin explicación. Sabía cómo la mente vuelve a escenas que no encuentra cómo interpretar. Sabía cómo se rompe un corazón sin hacer ruido. Su silencio no era indiferencia, era ternura. Tomás encontró en ese silencio exactamente lo que nunca había encontrado en ninguna palabra. Esa fue la primera vez en mucho tiempo en la que respiró hasta el fondo. Pero la herida más profunda aún no había sido pronunciada. Elena lo entendía porque el diario lo había revelado con una claridad dolorosa. La esposa de Tomás no había muerto por accidente. Tampoco había sido un acto voluntario. Fue una entrega, una renuncia silenciosa. Ella sabía que no podía sostener más su propio corazón roto. Y antes de caer, pidió algo imposible al hombre que la amaba: que no culpara a nadie, que no buscara explicaciones, que protegiera a Lorenzo de la memoria. Pero los niños ven, los niños escuchan, los niños recuerdan sin entender. Lorenzo había estado allí. El niño no había hablado desde entonces, no porque olvidara, sino porque recordaba demasiado. Elena, ahora consciente de la dimensión completa del dolor en esa casa, entendió su papel con una claridad que la atravesó entera. Ella no había llegado para reemplazar a nadie, ni para curar por completo lo incurable. Había llegado para sostener el momento en que la verdad saliera a la luz, y ese momento estaba cerca. El diario no había sido lo más difícil. Lo más difícil sería escuchar las palabras que Lorenzo aún guardaba en su sueño. La casa respiró hondo esa noche. El silencio ya no era pausa, era anuncio. La noche cayó con una densidad distinta, como si el cielo hubiera descendido un poco sobre la tierra. La mansión parecía contener el aire, esperando algo. Las lámparas iluminaban apenas lo necesario, dejando que las sombras llenaran los rincones. Elena sabía que esa noche sería diferente. No porque hubiera señales visibles, sino porque el silencio tenía un peso nuevo, como el de una respiración contenida antes de un llanto. Lorenzo se acostó sin protestar, pero sus ojos no se cerraron de inmediato. Miraban el techo, fijos, como si algo dentro de él hubiera comenzado a moverse lentamente. Elena se sentó junto a la cama, como siempre. No tocó al niño. No habló, solo esperó. Ella sabía que los recuerdos, cuando vuelven, lo hacen primero como un temblor suave, luego como una ola que crece sin aviso. La casa estaba en absoluto silencio, pero no era una quietud vacía, era una quietud expectante, como si algo, en algún lugar del tiempo, estuviera caminando hacia ellos. Tomás se encontraba en el pasillo, recostado contra la pared, en la misma posición en que había pasado tantas noches, pero esta vez sus manos no estaban tensas, estaban abiertas, una sobre la otra, como quien se entrega sin resistencia. No, pasó mucho tiempo, hasta que Lorenzo comenzó a respirar más rápido. Sus párpados temblaron, su cuerpo se tensó primero, como siempre, pero luego algo distinto ocurrió. No despertó sobresaltado, no lloró. Sus labios se abrieron apenas y una palabra salió, suave como un suspiro, cargada de memoria: mamá. Elena no se movió.
Tomás sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. El niño no hablaba dormido desde hacía meses. Todo lo dicho antes eran murmullos, sonidos rotos, fragmentos, sin forma. Pero ahora era una palabra completa, nítida, llena. Una palabra que no contenía miedo, contenía saudade. Lorenzo siguió hablando, muy despacio, como si sus recuerdos estuvieran siendo desdoblados con cuidado. Dijo que la vio aquella noche, no con el cuerpo, sino con los ojos que se guardan adentro. Dijo que ella estaba sentada en el suelo del cuarto, abrazándolo, como lo hacía cuando él no podía dormir. Dijo que ella lloraba en silencio, sin querer despertarlo. Y dijo que su padre estaba en la puerta mirando, sin saber qué hacer, con los ojos llenos de la misma tristeza. Tomás sintió un dolor profundo atravesarlo, no como una puñalada, sino como algo que había estado guardado demasiado tiempo. Elena observaba, no para intervenir, sino para sostener. El niño continuó. Habló de la última vez que la vio, no el día en que su cuerpo se había apagado, sino el día anterior. Dijo que ella le acarició el rostro y le pidió que fuera fuerte, que fuese valiente. Pero lo que más lo había marcado no fueron esas palabras, sino las que siguieron. Nunca tengas miedo de sentir. Esa frase se había quedado grabada en lo más profundo de su memoria y era por eso que él no podía dormir, porque sentir dolía. Y él había escondido ese dolor en sus sueños, donde nadie lo veía. Elena sintió que la habitación se llenaba de algo cálido. No era presencia, no era espíritu, era amor. Amor que había sido interrumpido antes de tiempo, quedado suspendido en el aire, como una canción que jamás fue terminada. Tomás, desde el pasillo, dejó que las lágrimas cayeran sin esconderse. No eran lágrimas de culpa esta vez, ni de desesperación. Eran lágrimas de entrega, de un hombre que finalmente se permitía sentir el dolor en vez de huir de él. Elena tomó la mano de Lorenzo con suavidad, no para despertarlo, sino para acompañarlo mientras la memoria completaba su recorrido. El niño respiró profundo, como si algo dentro de él se hubiera soltado, como si hubiera estado sosteniendo un peso demasiado grande para su edad y ahora al fin podía soltarlo. Sus párpados dejaron de temblar, su cuerpo se relajó lentamente y por primera vez desde la ausencia, él durmió. Durmió plenamente, profundamente. Durmió como quien encuentra descanso después de una larga travesía. Tomás entró a la habitación, en silencio. Se sentó en el piso, al lado del niño, sin tocarlo, sin hablar. Elena sabía que ese momento no era suyo, era de ellos dos. Ella solo era el puente. La casa, por primera vez en meses, no parecía contener el aire, lo dejaba fluir. Todo estaba quieto, pero no estancado, quieto como el corazón que por fin se permite latir sin defensa. En esa noche, nadie habló, nadie explicó, nadie buscó sentido. La verdad no rompió la familia, la verdad la liberó. Y el silencio ya no dolía. El amanecer llegó sin prisa, como si también hubiera querido acompañar el descanso que por fin había caído sobre la casa. La luz se filtró suave por las ventanas, sin intención de despertar a nadie, apenas rozando los muebles antiguos, las cortinas espesas y las paredes que habían guardado tanto. La mansión ya no parecía un lugar detenido en el tiempo. Parecía respirar, parecía viva. Elena fue la primera en levantarse. Caminó por el corredor con pasos lentos, sintiendo el piso bajo sus pies y escuchando el sonido más raro que había sentido allí desde que llegó. Paz. Lorenzo seguía dormido, profundamente, como no lo hacía desde 1800, mucho antes de que ella llegara. Su cuerpo, antes rígido y tenso durante la noche,
Ahora descansaba con calma, sus manos relajadas, su respiración regular. Tomás también dormía, sentado al lado de la cama del niño, con la cabeza inclinada hacia adelante y el rostro suavizado. Aún dormido, parecía diferente, como si su corazón, después de resistir durante tanto tiempo, finalmente hubiera permitido sentir sin miedo. Elena los observó en silencio, no desde la distancia, sino con una ternura profunda que ella tampoco esperaba encontrar en esa casa cuando aceptó el trabajo. Bajó a la cocina y encendió el fuego lento de la estufa. Preparó café, cortó pan, calentó leche. Cada gesto tenía un peso nuevo. No era rutina, era cuidado. Era la primera mañana en que el hogar parecía ser hogar. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, recordó el momento en que llegó por primera vez a esa mansión. Los pasillos fríos, la mirada perdida de Tomás, los empleados hablando en voz baja, como si cualquier som de más alto pudiera romper algo delicado. Ahora, en cambio, el silencio no pesaba, acompañaba. Cuando Tomás despertó, subió lentamente, como quien regresa a su propio cuerpo después de mucho tiempo. Observó a Lorenzo dormir y algo en su interior se reacomodó. No buscó explicaciones racionales, no trató de reconstruir la memoria, apenas aceptó. Su esposa no había partido dejando vacío, había partido dejando un amor que había quedado detenido y ahora finalmente había encontrado manera de continuar. Tomás se levantó, se acercó a la ventana de la habitación y la abrió. El aire fresco entró, trayendo consigo el olor de los árboles mojados y el canto distante de algún pájaro que saludaba el día. Lorenzo despertó poco después. Sus ojos se abrieron sin miedo. Miró alrededor, confundido al principio, como si el mundo hubiera cambiado durante su sueño. Y había cambiado. No preguntó por su madre, no lloró. Solo se incorporó lentamente en la cama, respirando hondo, como si estuviera sintiendo el aire de verdad por primera vez. Tomás lo abrazó sin hablar. No era un abrazo para curar, era un abrazo para acompañar. Lorenzo apoyó el rostro en su pecho y cerró los ojos otra vez, pero esta vez sin esconderse. La casa se llenó de movimientos simples. Los empleados caminaron por los pasillos sin pisar tan suave como antes. La cocina volvió a tener risas bajas. La sala se iluminó con las ventanas abiertas. No era una mudanza instantánea, no era una transformación explosiva. Era algo que había comenzado a crecer desde adentro, como cuando una flor se abre sin hacer ruido. La mansión ya no era un mausoleo de recuerdos. Era un jardín donde algo había vuelto a florecer. Ramiro no regresó. No necesitaba. Su presencia había sido el catalizador que rompió el silencio. Pero su historia con Elena aún existía, guardada en un rincón de la memoria. No como amenaza, sino como parte del camino que la había llevado hasta ese momento. Porque Elena también había llegado allí buscando algo, no trabajo, ni caridad, ni refugio. Lo que había buscado, aunque no lo supiera al principio, era sentido, y lo había encontrado en la forma más inesperada, sosteniendo un corazón que no era el suyo para que pudiera volver a latir. Tomás comenzó a verla de otra forma, no como la mujer que había llegado para ayudar a su hijo, ni como alguien que había compartido su dolor, sino como alguien que había permanecido cuando todo era demasiado pesado para sostener. Elena también lo veía distinto, no como el hombre rico, ni como el viudo respetado en silencio por los demás, sino como un ser humano que había amado tanto que se había quedado atrapado en la memoria del amor perdido. No hablaron de futuro, no hablaron de lo que vendría después, era demasiado pronto. La herida acababa de ser tocada y aunque ahora podía respirar, aún necesitaba cuidado. Pero no era una herida sola, era una herida compartida.
y las heridas compartidas son más livianas. Esa noche, Lorenzo durmió de nuevo. Elena se sentó al lado como siempre. Tomás cerró la puerta lentamente, sin miedo a que el sonido despertara a nadie. La casa estaba tranquila. El viento movía las cortinas. Todo era simple. El amor no había llegado para reemplazar. Había llegado para continuar. La vida no había vuelto a ser la misma. Había vuelto a ser posible.